Hola a todos quienes van a escuchar un nuevo episodio que traigo en mi canal N-Monse. Hoy traigo un invitado chileno, un escritor, también fundador de un canal que se llama Matices, no todo es blanco y negro, y que vamos a estar conversando de un tema muy poco conocido, pero también es muy interesante la tesis que plantea en su reciente libro y nos vamos a referir al parlamentarismo, esa figura entre jefe de Estado y jefe de gobierno y todo lo que se nos ha enseñado en historia, y vamos a desmentir ciertas cuestiones que se nos enseñan y que actualmente se habla de que existió un régimen parlamentario, y vamos a ver esas cuestiones y otras más relacionadas con este gobierno actual. Así que activa campanita, suscríbete y ojalá te puedas quedar hasta el final. Estamos con un gran invitado que también tuve la dicha de estar en su canal Matices, y me refiero a René Navarro, pero voy a hacer su presentación porque René Navarro es abogado, es licenciado en Ciencias Jurídicas y también ha sido profesor de Derecho Procesal, además es doctor en Filosofía y Lógica, fue director de la carrera de Derecho en la Universidad de Atacama, de acá de la tercera región de Chile, y también fue secretario regional ministerial de Transporte y Telecomunicaciones. Y además señalar de que es hoy director, es fundador de esta gran institución, más bien Instituto de Estudios Hispanoamericanos de Benito J. Feijóo, que espero haber pronunciado bien, y además autor de este canal con el que hemos estado conversando, Matices, no todo es blanco y negro. Así que primero saludar. ¿Cómo estás, René? Hola, N-Monse, un agrado estar en tu canal, saludar a los que vayan a ver el video, a los que invitarlos a que se suscriban al canal tuyo, ¿cierto? A N-Monse y también, ¿por qué no?, al canal Matices, como dijiste, no todo es blanco-negro. Así es que Sí. ahí súper bienvenidos y muchas gracias por esta oportunidad para hablar estos temitas que no se hablan siempre. René, mira, primero yo quiero hacer este paréntesis que lo voy a dejar en la descripción de este video, y que también tú tienes ahí el libro este que me has obsequiado de Hispano-Catolicidad, breves ensayos para desmontar la leyenda negra. Y lo encuentro muy práctico para las personas que van a introducirse en este tema de la hispanidad, en el tema de la importancia del catolicismo, de nuestra herencia española, que parece ser que en base de la leyenda negra debemos sentirnos avergonzados de haber sido parte de esta colonización y todas estas grandes falacias que tú ahí muy bien y en forma muy también sucinta y también muy simple para cualquier persona que pueda leerlo, pueda entender también estas falacias, estos bulos que tú expresas. Y la voy a dejar en la descripción de este video el link para que puedan adquirir este librito, porque es muy pequeñito para las personas que no se espanten con la lectura, que digan, oye, un doctor en filosofía, Mucho, es mucho. 500 páginas. No, es un libro muy breve que de hecho tiene muy buena letra, ya que lo pueden ahí leer sin Al ningún hueso. problema. Exacto. Y yo me quiero remitir en esta conversación sobre un tema que me interesó mucho tu tesis, y que también tú has tenido ahí algunas exposiciones, no tan solo en redes sociales, sino también en tu canal en torno al tema, diferencias de opiniones que me imagino que siempre hay en torno a esto del parlamentarismo. Y a mí me resultó interesante y me gustaría que ahí ahondases en tu tesis, porque a nosotros, claro, se nos enseñó de que había un régimen del parlamentarismo en Chile, eh, y que claramente pareciera ser que hubo una diferenciación entre esta figura de jefe de Estado, jefe de gobierno, pero a mí me interesó mucho la exposición que haces en torno a este tema, que por lo demás es de nuestra bella historia de Chile, y me gustaría que
ahí pudiésemos introducirnos, entendiendo que hay gente que, por ejemplo, puede que no haya leído mucho de historia de Chile, o le aburra, o en realidad considere que la historia de Chile parte de 1973 en adelante, etcétera. Eso, hoy en día parece que la historia de Chile parte en esa época, en esa fecha que ha ocasionado demasiada odiosidad. Entonces, no se mira lo que hay hacia atrás, no se mira de lo que pasa en la Guerra del Pacífico hasta 1925, que es precisamente ese periodo que cuando uno busca en Internet, ¿cierto? Aparece como el régimen del parlamentarismo entre esas épocas, pero me gustaría ahí que pudieses introducirnos en primero qué te motivó a analizar este tema que yo en realidad no lo he escuchado muchos, ni siquiera en muchos historiadores, menos en Gabriel Salazar, pero me gustaría ahí que nos pudieses adentrar en tu visión y de ahí ir desmenuzando la importancia de esta conversación que vamos a tener. Muchas gracias, querida Enemonce. Mira, el tema es el siguiente. Este librito que tú mostraste recién, Hispano-Catolicidad, Ujú, surge, digámoslo así, más o menos parecido a lo que es tu canal, porque nosotros estuvimos conversando en el mío acerca de sí, tu inquietudes, ¿cierto?, que surgen a partir de un hecho detonante, digamos, que fue el estallido fecal, delictual, como quiera ponerse, ¿cierto? Entonces, eso sí, nos obligó a varios, repensar nuestros, qué sé yo, nuestras categorías. Entonces, en esa situación, digámoslo así, eh, se me ocurrió ir, o no, no se me ocurrió a mí nomás, sino que y también con un grupo de amigos que colaboran con el canal y que dieron paso a lo que posteriormente fue el instituto, de rescatar en primer lugar la hispanidad en tanto el idioma es una de las cosas de nuestras raíces que nos está quedando. Entonces, en la medida que revitalicemos nuestro idioma, nos vamos a poder defender del enemigo postmoderno. Entonces, hurgando en la beta, llamémosla así, hispana, fue imposible no caer también en reflotar la catolicidad. No por nada Isabel es Isabel la católica, ¿cierto? católica. No es un invento mío. Entonces, el hispanismo me llevó a retomar con fuerza la catolicidad porque yo era un católico como muchos, ¿cierto? Modernista y todo, que con suerte lo bautizaron, con suerte hizo la primera comunión y todo ese tema buenista, digámoslo así, pero hay una raíz más fuerte que puede ser utilizada como herramienta filosófica para enfrentarnos a la modernidad por una parte y a la posmodernidad, que es lo que nos toca ahora. Mm, Sin embargo, desde el año 95, desde 1995, yo vengo estudiando la figura del parlamentarismo en Chile. Bien, entonces, mm. ¿qué tiene que ver esto de la hispanidad con la catolicidad y el parlamentarismo? Lo que me motivó fue de incluirlo acá en un pequeño ensayo, porque es pequeñísimo, en realidad la Sí, idea es que que, esto sirva de que dé disparadores. gusto a poco, debo decírtelo, Es que esa es que la dé idea, gusto a porque poco. que sea un enganche, ¿vale? Un enganche para que cada uno pueda ir investigando más. Estos, digámoslo así, son disparadores histórico-filosóficos, histórico-teológicos, histórico-políticos. ¿Ya? La idea es generar, gatillar, sí. O sea, si se logró el objetivo de que tú te quedaras con gusto a poco, entonces quiere decir que va bien. ¿Por Cumplió el qué? objetivo, sí. Exacto, ¿por qué? Porque hay una frase, ¿cierto?, que es evangélica que dice que la verdad nos hará libres. Y obviamente la mentira, a contrario de sensu, la mentira nos hará esclavos. Entonces hay todo un tema en el librito, que es una colección de ensayos, de ir de alguna manera destrabándonos por una parte de la neolengua, voy a llegar al parlamentarismo, pero como para dar el matiz general, Sí, destrabándonos de la neolengua, ¿cierto? Que son estas imposiciones que no vienen de ahora nomás, sino que vienen de largo rato y que nos nublan la capacidad de análisis. Entonces, todos estos rótulos historiográficos que son erróneos van en contra de la verdad y como van en contra de la verdad, van a favor de la mentira. Entonces, y la mentira no nos va a ayudar a una buena comprensión, más allá de si somos pro o contra de tal o cual institución. Desde esa perspectiva, entonces, en vez de llamar independencia, nosotros preferimos decir correctamente en términos técnico-disciplinares, guerra civil de carácter separatista. ¿Vale? Porque ahí no se enfrentó, comillas, Chile contra España, sino que tenemos que entender que desde 1540, desde el 26 de octubre de 1540, Chile nace
y Chile ya era antes de 1810. Entonces, no es que nosotros hayamos sido de España. En ese momento Chile era España. Entonces, es inevitable desde la lógica, en términos axiomáticos, entender que lo que ocurrió en 1810 fue una guerra civil de carácter separatista. Eso por una parte. Por otra parte, el ataque a la neolengua, o sea, más que el ataque, defendernos de la neolengua, que no es que estemos atacando así por querer, sino que es una defensa. ¿En qué sentido? En el sentido del rótulo Latinoamérica. Latinoamérica es una palabra que tiene por objetivo desespañolizarnos, ¿bien? El activista Francisco Bilbao, en el siglo XIX, con el propósito de desespañolizarnos, toma de Chevalier esta cuestión que se llama Latinoamérica, que no tiene criterio geográfico, que no tiene criterio político, que no tiene criterio idiomático, porque si lo tuviera, entonces Canadá sería América Latina, y estamos claros que no es así. Entonces, todas esas cosas se van incluyendo, y dentro de las cuales estaba el tema del rótulo del parlamentarismo, que si bien no tiene una conexión específica con la hispanidad y la catolicidad, trato de rescatar la raíz histórica del el gobierno de Cortes, lo vamos a llamar así, gobierno de Cortes, gobierno de gabinete, gobierno que después derivó en parlamentario, y este nace en las Cortes de León en 1108. 1108. Entonces tampoco es, porque algunos nos atacan y dicen, no, pero es que el parlamentarismo es creación inglesa. Sí, claro, Cromwell tiene una versión, pero el régimen de Cortes, la res pública cristiana, ya había intentado estos temas, digámoslo así, de contrapesos, etcétera. La política católica es muy, muy interesante, y creo que todos estamos al debe en conocerla. Pero, para ir ahora sí, derechamente a la pregunta que me hiciste tú, lamentablemente, y esto es lo que quiero transmitir en el ensayo, lamentablemente se dice que en Chile no funcionó el parlamentarismo. Ese es el rótulo historiográfico. Dice, República Parlamentaria, conclusión, no funcionó. Entonces, como te decía, desde el año 95, desde 1995, eso a mí me llamó mucho la atención, en el sentido de, si algo no funciona, tengo que saber qué es ese algo, para después saber si funciona o no funciona. Por ejemplo, si tú me dices, es que la compraventa no funciona, y yo te pregunto, ¿pero por qué no funciona la compraventa? Es que me engañaron. Y yo te digo, no, no es que la compraventa no funcione, lo que pasa es que hay dolo, puede haber algún delito metido, ¿vale? No es que la compraventa como institución no haya funcionado. Entonces, pasa algo parecido con el tema del parlamentarismo. ¿En qué sentido? En que para nosotros rotular ese periodo como parlamentario, tiene que haber existido régimen parlamentario. Entonces, desde el punto de vista técnico, para que exista régimen parlamentario debe darse una diferencia que es una nota esencial, es una conditio sine qua non, ¿vale? O sea, sin la cual no hay nomás, pues. Es como, nuevamente vuelvo al ejemplo de la compraventa. Si en la compraventa, o sea, ¿cuáles son las notas esenciales de la compraventa? La voluntad de las partes, en este caso el consentimiento, ¿cierto? La cosa y el precio. Si tú socas algunos de esos elementos esenciales, o no hay compraventa o degenera en otra. Por ejemplo, cuando hay cosa y cosa, hay trueque o permuta, ¿cierto? Intercambias una cosa por otra, pero ya no es compraventa. Si tú solo dejas el dinero y sacas la cosa, a lo mejor hay un préstamo, y así podríamos estar largo rato analizándolo desde el punto de vista de la estructura esencial de la figura jurídica en cuestión. Pues bien, si llevamos eso por analogía al régimen parlamentario, nos vamos a dar cuenta que la nota esencial del régimen parlamentario es que existe una diferencia entre las personas físicas, ¿vale? Las personas de carne y hueso, persona natural, que ejerce y ostente el cargo de, por una parte, jefe de Estado, y por la otra, jefe de gobierno. Si esas categorías están juntas, entonces no puede haber régimen parlamentario. Si el jefe de Estado y el jefe de gobierno al mismo tiempo es, por ejemplo, Milei, jefe de Estado y jefe de gobierno, no puede haber régimen parlamentario. Por mucho que haya un desorden, digámoslo así, del Parlamento. No sé si me estoy explicando bien. Lo que pasa es que estas cuestiones son complejas, porque uno pudiera entender que una, comillas, democracia con parlamento es un régimen parlamentario, y no necesariamente es así. Bien. Entonces, expliquemos un poco en qué consiste esto, que la figura del jefe de Estado y el jefe de gobierno sean distintas.
la, la virtud, a ver, voy a hacer un paréntesis, no significa que si nosotros pensamos que el régimen parlamentario pudiera ser mejor, es la última chupada del mate o es la panacea, no se trata de eso, sino que se trata de ubicar las categorías jurídico-políticas como corresponden. Vuelvo a repetir, en Chile, ni en toda Hispanoamérica, se ha dado la diferencia entre jefe de Estado y jefe de gobierno, que es una nota esencial del régimen parlamentario. Entonces, ¿qué pasa? Si eso no ha ocurrido, entonces mal puedes tú achacarle al régimen parlamentario que haya funcionado bien o mal. Es como que tú me dijeras, ¿sabes qué? En mi casa no funcionan las lavadoras y yo voy y me muestra una tetera, pero eso no es una lavadora, es una tetera. Entonces, Sí. esa situación es compleja y si nosotros estudiamos históricamente, antes de 1810 sí estaban separadas las funciones de gobierno por una parte y de jefatura del Estado por otra, y que se da generalmente cuando el monarca ostenta la calidad de jefe de Estado, en donde da permanencia, y la figura de jefe de gobierno, que en su tiempo tuvimos, que era el gobernador, es fusible de cambio. Entonces, cuando cambia el gobierno, no cae el Estado. Y eso es lo que yo trato de desarrollar también en el ensayo. Y pongo en la parte final, digámoslo así, como para despertar esa curiosidad, eh, trato de, yo sé que es más complejo, pero trato de esbozar que las crisis que hemos tenido institucionales podrían aminorarse, no eliminarse completamente, pero sí aminorarse, bajarle el nivel revolucionario, digámoslo de esa manera, aminorarlo, temperarlo, cuando tú tienes la posibilidad, sin derribar la autaxia, que es un término que reflota Gustavo Bueno, que es un término platónico, la autaxia del Estado. ¿Qué significa la autaxia? El buen gobierno en el sentido de la permanencia. No puede, cada vez que hay un cambio de gobierno, pensar que se va a cambiar todo. Esto de que Boris lo va a cambiar todo, Boris es contrapolítico, porque la idea del Estado es la permanencia. O sea, cuando cambia un gobernante, lo que debiera cambiar es la mera administración. No sé si me estoy explicando. No podemos Sí, discutir todo el tiempo la constitución. O sea, no puede ser que el programa claro. de gobierno sea un cambio radical y absoluto, porque la idea del orden jurídico, de hecho, uno de los únicos valores estrictamente jurídicos es la seguridad o certeza jurídica, porque el valor justicia, que también es un valor jurídico, no es propio necesariamente del derecho. El valor justicia es propio de la política, de la moral, de la religión, etcétera, pero el valor seguridad jurídica es una institución afincada en donde lo que interesa para el buen vivir, ¿cierto?, es saber lo que va a suceder, de alguna manera anticiparnos al futuro. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que en los regímenes parlamentarios, lo importante es que el tránsito de un gobierno a otro no sea una cuestión dramática, porque la Ya. institucionalidad está, llamémoslo así, robusta. Fíjate que Claro. en términos generales, históricamente hablando, nosotros venimos discutiendo la Constitución desde 1810. Desde 1810 no hemos tenido, comillas, paz constitucional. Hemos tenido, sí, periodos de, llamémoslo así, lo que llaman algunos la República Portaliana, el gobierno de Pinochet, etcétera, que dieron, llamémoslo así, una suerte de estabilidad dentro del desorden, ¿vale? Y que cada cierto tiempo explosionan. Ahora, ¿cuál es el punto grave en que las figuras de jefe de Estado y jefe de gobierno radiquen en una sola persona? Por ejemplo, en N. Monce. Pensemos que N. Monce al mismo tiempo es jefa de Estado y jefa de gobierno. Me encantaría ¿Ya? aspirar a eso, pero O sea, ojalá que no, porque la gracia es separarlo. La idea es que una sea jefa de Estado y la otra sea jefa de gobierno, cosa que si hay que cambiar el gobierno, no caiga el Estado. mm, Entonces, por eso es tan grave cuando en su momento, en 1973, cae la figura de Allende, que no solamente era jefe de gobierno, en ese momento ostentaba la jefatura del Estado también. Entonces, claro. tenemos que buscar herramientas, porque son meramente herramientas, estas cuestiones no son fines en sí mismos, eso es una cuestión que hay que tenerla súper claro. Un régimen parlamentario no te salva del mal, no sé si me explico. Lo que te puede salvar es tener mejor institucionalidad para canalizar el tema. Entonces, ¿en qué consiste, muy en resumen, un régimen parlamentario en el contexto democrático, por cierto?
Ahora, ojo, esto se puede aplicar tanto a monarquías como a repúblicas, etcétera. Es una cuestión un poquito más larga de explicar, pero yo voy a tratar de ser lo más sintético posible. Se supone que hay una base, ¿cierto? Una base que vota, ¿cierto? Podemos discutir quién vota, cómo vota, etcétera. Esa es otra discusión, pero tenemos una base que vota. ¿Y que vota qué cosa? Se supone que vota el gobierno, ¿cierto? Sí. Qué sé yo, con check and balance y todo este cuento de la distribución de poderes, etcétera. Entonces, esa base vota al Parlamento, perdón, al Parlamento, a los parlamentarios, y estos parlamentarios, cada partido o bloque lleva a cabo un programa de gobierno u ofrece a los votantes un programa de gobierno. ¿Cuál es la distorsión que se da en el régimen presidencialista? Ojo, Mm. que en Hispanoamérica nosotros tenemos un régimen presidencialista que no presidencial, en el entendido que el único presidencial es el modelo useño, el modelo yanqui. El modelo yanqui useño, recordemos que es de elección indirecta, ¿ah? No es de elección directa, y por otro lado tienen unos contrapesos internos que son de orden natural, que son los gobernadores de ellos, que sí gobiernan, que tienen Estado federal, que tienen porte de armas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de otro tema. En cambio, acá en Hispanoamérica tenemos el presidencialismo, que es una copia mala y exacerbada del régimen presidencial, ¿vale? Entonces, vuelvo. ¿Qué pasa cuando se hacen programas de gobierno y se ofrecen a la comilla ciudadanía? El candidato a presidente de la República no saca nada a comprometer si no tiene parlamentarios suficientes para gobernar. ¿Te fijas? Entonces ahí ya se produce una distorsión. ¿Cómo el sistema parlamentario de Cortes lo enfrenta para minimizar el riesgo? Lo enfrenta de la siguiente manera y a mi juicio creo que es más honesto, en el sentido que si un conglomerado político tiene un programa, tú no votas por sutano, fulano o merengano. O sea, yo no voto por N. Monce, sino que voto por el programa. Fíjate que eso es más transparente Ya. y menos ridículo que votar por una persona que puede morir. Nuevamente voy al hecho de que Boris lo va a cambiar todo, Milei lo va a cambiar todo, Juan Pérez lo va a cambiar todo, Johannes Kaiser, Kass, el que tú quieras. No podemos perder de vista que esos son personas, personas de carne y hueso, ¿vale? Personas que se pueden morir, personas que se pueden enloquecer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si tú votas por un programa, ese programa tiene que llevarse a efecto para que funcione. O sea, la idea de esto es que funcione. Entonces, el partido político en cuestión, si logra los escaños suficientes, puede formar gobierno. Entonces, del Parlamento surge el gobierno y tú ya tienes asegurada la opción de cumplir tu programa porque vas a tener los parlamentarios necesarios porque el gobierno sale del Parlamento. Ahora bien, ¿qué pasa si no se logran los votos suficientes para conformar el gobierno? Hay que formar coalición. Entonces, el partido A, pongamos que tiene 5 puntos en su programa y que los puso a la ciudadanía, y el partido B tiene otros 5 puntos, entonces tienen que ver cómo confluyen para dejar, por ejemplo, si los 3 primeros son iguales, bueno, entonces llevamos a cabo solamente los 3 primeros porque los 2 últimos teníamos divergencia. ¿Vale? Entonces, con esos 3 puntos de programa formas gobierno. Independientemente de quién sea, Juan Pérez, Perico Los Palotes, da lo mismo porque tú estás llevando a cabo un programa de gobierno que fue lo que le ofreciste a quienes votan. Ahora bien, y aquí viene lo interesante, y que no tenemos nosotros en el presidencialismo. Porque fíjate que nosotros estamos sujetos por 4 años, 6 años, 8, 10, los que tú quieras, estamos sujetos a la buena voluntad de que el tipo que elegimos no se vaya a enloquecer o no se vaya a morir, ¿vale? Sí. Porque puede ser una muy buena persona también y se nos muere. Entonces, ¿qué importa, la persona o el programa? Yo entiendo que desde tu punto de vista de lo que estamos conversando es más importante el programa, porque las personas, te vuelvo a repetir, las personas mueren. Y aquí el único que es importante o súper importante es Dios, no las personas de carne y hueso, y no podemos idolatrar gente tampoco. Entonces, ¿cuál es el tema? Que cuando el programa de gobierno no se lleva a cabo por X razón o hay divergencias entre la jefatura del gobierno y el parlamento que lo sustenta, ahí se puede dar, hay distintos nombres, yo estoy tratando de resumir lo más posible, pero se puede censurar desde el legislativo al ejecutivo o desde el ejecutivo al legislativo. Por ejemplo, se manda un proyecto de ley, no lo votan, o por ejemplo, el Parlamento quiere votar ciertas leyes que estaban dentro del programa y quien encabeza la jefatura de gobierno no lo está haciendo. Entonces ahí se produce un conflicto,
¿vale? Un conflicto, que puede ser un conflicto también de base, un conflicto social, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo soluciona el régimen parlamentario esos conflictos? Los soluciona llamando a elecciones, pero sin quitar al jefe de Estado. No sé si me explico bien. Entonces, si hay un conflicto, lo que se va a hacer es llamar a elecciones y va a ser, llamémoslo así, los votantes los que van a dirimir este conflicto, estos intereses contrapuestos entre, por ejemplo, el que esté tanto el jefe de gobierno y el grupo parlamentario respectivo, ya sea, por ejemplo, que cambiaron las mayorías. Estas mayorías que las sustentaban en un momento tenían X y resulta que ahora no lo tienen ese porcentaje. Entonces, ¿cuál es el punto? Que tú destrabas el conflicto y en teoría resuelve el que en las democracias contemporáneas son el soberano que supone que debiéramos ser nosotros. Y con eso no pierden Pero la René, autarcia. mira, René, Dale, dale, para dale. ir Ojo que estoy explicando nomás. Pueden salir muchas preguntas y a lo mejor sí, ahí en los comentarios pueden haber otras más y yo no tengo ningún problema en contestarlas, pero insistiendo en que esto no es una panacea ni es un fin en sí mismo, es una sí. herramienta que permite minimizar los conflictos. Ese es el objetivo. Sí, lo que pasa es que voy a tratar de desentrañar Dale nomás. de esto que tú vas contando y me vas corrigiendo Sí. si lo he entendido equivocadamente, porque también me pongo en quienes están escuchando y planteándose esta visión que es ex novo, o sea, es una visión que igual implica el replantearse Ujú. cosas ya estudiadas, cosas que uno creía y que en definitiva también traen un modelo que puede traer soluciones para lo que nosotros estamos viviendo y para lo que hemos estado viviendo hace muchísimo tiempo. Entonces, cuando vi el tema del planteamiento de tu tesis en torno a este tema de la figura del jefe de Estado y jefe de gobierno, me pareció realmente una cosa novedosa y por lo demás muy interesante porque significa también el, el hacer una reestructuración acerca del pensamiento que nosotros tenemos de el presidente. Claro, pero déjame hacerte ahí un paréntesis, porque de Ya. novedoso en realidad no tiene nada. No tiene nada de novedoso, porque si tú, por ejemplo, ves Alemania, Japón, Canadá, Inglaterra y en general todos los países no tienen presidencialismo. Si los únicos que tenemos presidencialismo somos los hispanoamericanos y unos países en el África, ¿vale? Porque tú no me puedes dar como ejemplo el norteamericano, porque el norteamericano es presidencial y no presidencialista, ¿vale? Entonces, no, por pero sí es ejemplo, novedoso, en Alemania, pero aguántame un ¿ya? cachito, en Alemania, en este rato, o la semana pasada, ya ni me acuerdo cuándo fue, cambiaron el gobierno y el presidente de la Tienes República razón. sigue ahí, ¿te fijas? En Alemania, el jefe de Estado es el presidente de la República y el jefe de gobierno es el canciller. Cuando Mm, cambia el gobierno, no cambia el jefe de Estado. En Japón, ¿por qué pongo estos ejemplos de Japón y Alemania? Porque son los que Estados Unidos les cambió su régimen de gobierno para que funcionaran bien después de la Segunda Guerra Mundial. En Japón, el jefe de Estado es el emperador y el jefe de gobierno es el primer ministro. En Canadá, el jefe de gobierno es el que está en el gobierno y el jefe de Estado, adivina cuál es el rey de Inglaterra. El rey de Inglaterra en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, etcétera, en toda la Commonwealth es el jefe de Estado en Canadá. Entonces, tampoco es, claro, a lo mejor para nosotros, como nos lo han enseñado y nosotros tenemos la figura del presidente de la República, que es al mismo tiempo un mini monarca, ¿cierto? Porque se supone que mm. arrancaron de la monarquía, pero pusieron a un mini monarca ahí que se llama presidente de la República, un déspota, diría yo, que encima tiene demasiadas atribuciones y al mismo tiempo, como tú tienes, ¿qué pasa cuando tú tienes todo? Al mismo tiempo haces nada. Entonces, eh, ese era el apunte que te quería hacer, que claro, pese a lo que nosotros podamos creer, no es tan novedoso, así, no es como que apareciera y me sacara debajo de la manga un sistema, no es tan así. Para Chile sí. Que a eso me quería referir. Cuando yo digo novedoso, y yo creo que en eso
Yo creo que no hay que quitar el peso de Ujú, lo que tú planteaste en el libro, porque yo eso no lo he escuchado, no he visto un análisis o que algo que haya, que varios autores estén planteando y que uno diga, ujú, sí, en realidad que son perspectivas que uno puede complementar. Para mí es ujú. novedoso en el sentido de la tesis que planteas, del hecho de poder plantear eso en una conversación, siendo que nuestro pensamiento, nuestra cultura, porque no me Ujú, puedo sí, sí, poner a sí, sí. comparar con Alemania o con Estados Unidos, Sí, 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 sí. claramente que tienen diferente cultura e idiosincrasia, pero para mí es novedoso el Ujú. plantear una figura de esta magnitud, tomando en cuenta las graves crisis que han sufrido Es que nuestro país. justamente así, po. Es que mira, ¿Cachai? déjame agarrarme de eso, Monse, porque Ya. justamente eso es lo que pasa, porque esa misma perplejidad que tienes tú, la tuve yo el año 95, po, y quedé igual y dije, pero ¿cómo? ¿Pero cómo no se puede estudiar esto? No se habla, ¿me cachai? Y se quedé así Sí. como, what? Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es el siguiente. El punto es que aquí viene la otra parte que traté de explicar al principio. Cuando tú intentas conversar acerca de este tema, te van a saltar 10.000 diciendo es que el parlamentarismo no funcionó. Y te van a poner la lápida encima. ¿Me cachai? Entonces, por eso no hay posibilidad de discutir. Porque según la gallada historiográfica, incluido todos los próceres que tú me quieras nombrar, según ellos, en su mente, el parlamentarismo no funcionó. Pero es en su mente, no es en la realidad. Porque te vuelvo a repetir, para que en Chile haya existido parlamentarismo, debe haber existido la diferenciación nítida, clara, ya sea de jure, en lo jurídico, o de facto, en la realidad, entre la separación física y jurídica de la figura de jefe de Estado y jefe de gobierno. Y eso en Chile no ha ocurrido. Y como en Chile no ha ocurrido, mal puede no haber funcionado el régimen parlamentario. Entonces, por eso yo entiendo que hay una resistencia. Porque cuando tú tratas de poner el tema sobre la mesa, te dicen, no, en nuestra tradición constitucional eso ya se probó y no funcionó. Te dicen, por una parte. Segundo, hablan de una pseudo tradición constitucional que no tiene 200 años, por Dios. El Chile republicano no tiene 200 años. Y mal podemos hablar de una tradición espuria de 200 años. Sí tuvimos diferenciación entre jefe de Estado y jefe de gobierno, ya les señalé, antes de 1810 para atrás. Y cuando cambiaba el gobernador no pasaba nada, porque el Estado y la autarquía seguían manteniéndose. Como en la modernidad, de alguna manera, con resabio, llamémoslo así, tradicional, se logra aquello, entiendo yo que de una mejor manera con el régimen de corte parlamentario, como lo estoy proponiendo. ¿Por qué? Porque fíjate que hay varias incoherencias desde todos los sectores. ¿Ah? Porque, por ejemplo, la derecha descree del parlamentarismo, pero al mismo tiempo odia y defenestra a Maduro, a Chávez, ¿me entiendes? Y que son figuras Sí. presidenciales también. Entonces, si no te gusta Maduro, entonces pone un poco de atención a lo que estamos señalando. O sea, por favor, ¿por qué lo digo así? Porque hay incoherencia en los relatos. ¿En qué sentido? Voy a poner dos ejemplos, que son las crisis que nosotros, tú y yo, Monse, tenemos más cercanas en el cuerpo, que son las crisis del año 73 y la crisis de 2019. Ambas con sendos conflictos constitucionales detrás. Porque vuelvo a repetir, desde 1810 para acá no hemos solucionado el tema constitucional. Y no lo hemos solucionado porque potencias extranjeras nos hacen creer que necesitamos una constitución escrita. Y resulta que esas potencias extranjeras que nos hacen creer que necesitamos constitución escrita, resulta que ellas no la tienen. Inglaterra no tiene constitución escrita. No digo que no tenga institucionalidad constitucional, que es otro cuento, ¿vale? Pero bueno, lo cierto es que llevamos dos procesos constitucionales hace poquito. O sea, no creo que esté mintiendo de que estabilidad constitucional no tenemos, porque si estamos a cada rato discutiendo que la cuestión que aquí que allá, eso de alguna manera me da la razón de que no hay una estabilidad profunda. Ahora me van a decir, sí, rechazamos, no aprobamos, perfecto, eso está muy bien y yo estuve por esas opciones también. Ahora, lo que quiero decir es lo siguiente.
En 1973, en agosto, la Cámara de Diputados, en base a argumentos de la Contraloría, del Poder Judicial, etcétera, le dijo al Ejecutivo de la época, que no solo era el Ejecutivo del gobierno, sino que también el jefe de Estado, que había caído en una crisis institucional y que debía dejar el gobierno. ¿Cierto? La Constitución del 25, en esa época, ratificaba al presidente de la República entre las dos más altas mayorías. Entonces, si te fijas, detrás estaba que el Congreso ratificaba a quién iba a ser presidente de la República, pero en la salida, en agosto del 73, el Congreso estaba pidiendo, llamémoslo así, que saliera. Ahora, ¿cuál es el punto? Que esta salida no puede ser en términos dramáticos, como por ejemplo es la distorsión del llamado juicio político. ¿Por qué? Porque cuando tú enjuicias políticamente al jefe de Estado, en el fondo estás enjuiciando al Estado en su conjunto. Y vuelvo a repetir, si cae el jefe de Estado, cae la institucionalidad completa, cae el derecho. Entonces, reponerse de esa crisis es muy fuerte. Entonces, haciendo política ficción, ¿qué hubiera sucedido si en vez de tener régimen presidencialista en 1973 o en 2019 haber hipertrofiado el presidencialismo, hubiésemos tenido una figura de jefatura de Estado por una parte, con funciones y atribuciones acotadas, y jefaturas de gobierno por la otra, podríamos haber, sin trauma, la Cámara de Diputados quitarle el peso al gobierno, el gobierno sin peso constitucionalmente se ve obligado a llamar a elecciones y ese conflicto se hubiera resuelto por voto. Y ese conflicto se hubiera resuelto por voto. ¿Qué hubiera pasado después? Bueno, esa es otra discusión. Pero te quitas el tema de la olla a presión, no sé si me explico. Esta cuestión fuerte, o como pasó en 2019, que fuera Piñera, que la cuestión y que bla, bla, bla. No, pues si tenemos figuras distintas de jefe de Estado y jefe de gobierno, podemos alternar al jefe de gobierno sin dramatizar el asunto. Ahora, ¿eso requiere un trabajo institucional superior? Claro que lo requiere, pero no podemos hacerle el quite, no sé si me explico, no podemos hacer eso de decir, es que en Chile no funcionó. Si tú misma me estás reconociendo, Monse, con súper buena fe de tu parte, que no es algo que esté en la discusión, ni tampoco se dio honestamente en ninguno de los dos procesos constitucionales. No sé si cachaste eso, no fue tema. No es tema. Y si algunos lo llegan a plantear, te tapan así, te ponen la lápida encima diciendo, no, es que ya en Chile ya lo intentamos, pues Monse, ya, córtala. O sea, tú no sabes historia porque ya lo intentamos. Entonces, como lo intentamos, entonces no. Yo creo que para las personas que nos dedicamos a estudiar estas cosas, o para aquellos que tienen la inquietud, o para aquellos que honestamente y de buena fe quieren plantearse el día de mañana cómo poder funcionar mejor, estos temas de gobierno nos pueden hacérseles el quite. Mi invitación no es a que de un día para otro impongamos un régimen parlamentario, ni aquí llegó Navarro el parlamentarista, ni nada de eso. Yo lo que puedo señalar es que cuando converso estos temas, tanto gentes de derecha, de izquierda, de centro y en general todos, como que se ponen un freno, un autofreno, así como, no, como que, ¿de qué está hablando? No, si esto ya se solucionó. Entonces, por ejemplo, los de derecha dicen, están en contra de Maduro, pero ojo, con régimen parlamentario también Maduro ya lo hubieran sacado. Ahora, no soy tan ingenuo como para pensar que no hay otros factores también detrás. Hay otros temas, hay narcotráfico, hay, en fin, otras dificultades. Por ejemplo, hace poco con colegas discutíamos, bueno, y con el régimen parlamentario nos evitamos el LGTB. Quizás no, pero sí existe la posibilidad de vías institucionales cambiarlo y derogar leyes, que es lo que nos están haciendo hoy día. ¿Te fijas? Sí, No sé si ah, se entendió el punto. no, sí, yo creo que es más profundo, no lo vamos a poder acaparar No, en por este supuesto que no. programa, le vamos a dejar ese gusto a poco también. Lo mismo que pasó en el libro, lo vamos a hacer en este episodio. Mira, quiero englobar algunas cositas muy puntuales, porque si no podríamos extendernos mucho, pero para ir finalizando, son cosas muy puntuales que me parecen que tienen que ver con esto, con este tema que nosotros tenemos hoy en día, con esta crisis institucional de mucho tiempo atrás, y que eso arrastra también
malamente una preponderancia, que a mi juicio me parece una preponderancia enorme que empezaron a tomar los partidos políticos. Y que llevan a que el votante sirve cuando hay que votar por las elecciones para las presidenciales, para el tema de los parlamentarios, para las municipalidades, todo lo que es la parte de municipalidades y se acabó. Pero la figura de este jefe de Estado, de este jefe de gobierno, hoy en día me parece una hazaña el poder decir, podrían ser dos personas diferentes, porque uno haciendo conexión con los estados que tú mencionaste como ejemplos, me pongo a pensar hoy en día en Alemania, que sí, efectivamente tienen el canciller y tienen lo que es el jefe de Presidente de la Estado. República. Se llama Claro, el presidente de la República. presidente de la República. Tienes a alguien más arriba, que es precisamente la Unión Europea, que también se está viendo este control en cuanto a la gente, a quién va a ganar esas elecciones. Y es un Claro, control claro. tan enorme. Llamémoslo así, esa sería como la distorsión de la corrupción de cualquier sistema, también existe. Y claramente que te es muy complejo decir, oye, en realidad que este Estado está funcionando en su máxima expresión, efectivamente los votantes han elegido, han escogido y ese es el representante que surge, porque si no está a los intereses de los de arriba, si no está a los tiempos, mágicamente pierde por un porcentaje y gana el que efectivamente sigue como la continuidad de los programas. Claro. Y No, sí entiendo. Pero ojo, que eso igual no podemos caer en confundir la compraventa con que me engañen al comprar. Que ahí a lo mejor está el engaño al comprar. Y no que la compraventa necesariamente esté mala. No sé si me cachai. O sea, por ejemplo, el régimen no sí, necesariamente está malo por el régimen en sí mismo, sino porque hay otros factores de maldad, digámoslo así, derechamente, que tú con una herramienta no lo vas a solucionar. sí, entiendo el planteamiento, pero también me pongo a pensar en todos los cambios, todas las transformaciones que ha tenido la Constitución y que antes uno entendía que la Constitución como Carta Magna establecía el freno, era el que te Sí. establecía las instituciones por las cuales tú tenías que respetar y era como impensable decir, no, es que en realidad que unos ministros y con parlamentarios se hayan puesto, hayan ideado el hacer una compra de una casa, como la que pasó con el tema de Allende, y resulta que mágicamente la No pasa Contraloría nada. no pasa nada, y tú dices, aquí hay un fallo estructural enorme, y eso es lo preocupante, porque si ya no tengo ese freno, constitucionalmente hablando, prácticamente ahora para mí la constitución es como un adorno. Y con O sea, que ello, ha sido mucho tiempo adorno, no ahora nomás. no, pero yo creo que ya con el del 2019 mucha gente tomó en cuenta y comenzó a darse cuenta de los grandes estragos que significaba esto de levantarse por la revolución y decir, no, en realidad que son 30 pesos, entonces nosotros tenemos que dejar la hecatombe en Chile Mm. y, y claramente que en esa misma figura, jefe de Estado y jefe de gobierno, la carga ideológica y los pactos con partidos políticos son cada vez más fáciles de poder llevar a cabo y el votante poco importa. Entonces, en esa reflexión, René, que tú haces, que yo creo que va a seguir siendo para poder ir reflexionando más, para poder sacar más información, porque me parece que es un punto para mí muy importante y que podría perfectamente ser algo que el día de mañana llegase y que de verdad a mí me resultaría realmente novedoso y diría, este es mi candidato que planteara con toda la ley, que tuviera el valor de decir, ¿sabes qué? Esto puede perfectamente tomar este cambio de figura, esto forma parte de un programa político y esto puede llevar a mejorar una crisis, una fisura que en 4 años no se va a poder hacer. Y Mira, menos con quien Monse, salga, o disculpa. sea, poniéndome en el caso de que salga Sí, Bachelet, sí. Es que da lo mismo menos. que salga. Si en teoría,
la política que mejor funciona es la que tú no te metes en política, porque ¿para qué? Pues, sí, la idea es vivir la vida, no estar pendiente de los temas Ah, políticos, pues, de estar pendiente de nuestros hijos, de su educación, esa es la idea, el que no día a estemos día, a sí, cada rato total. pensando como que fueran elecciones con esta ansiedad de que ir a pasar. ¿Te fijas que venimos hace rato, del Sí, 2019 para acá, como que todos los fines de semana hay que ir a pasar el lunes, ¿cachai? Así como que, sí, no como que todos importa, no estamos. importa que haya subido el pasaje, 30, Exacto, es como 120 una pesos locura. más, no importa. Pero déjame decir, acotar, yo sé que es muy poquito tiempo y que ojalá se dé una sana discusión y que lo podamos desglosar, etcétera. Pero yo quiero decir dos cosas para que lo reflexionemos. En los regímenes presidenciales, porque todas estas cuestiones tienen estructura, recién hablamos de la compra-venta, ¿cierto? Tiene ciertos elementos y tú. El régimen presidencial, que no es otro que el norteamericano, que te puede gustar más, te puede gustar menos, etcétera, pero tiene un funcionamiento. Digamos. El régimen presidencial funciona con bipartidismo, ¿vale? Para que funcione, se requiere bipartidismo. Yo pregunto, ¿tenemos bipartidismo? No. Entonces, mal podemos con multipartidismo hacer funcionar el régimen presidencial. No sé si Eh, estamos mezclando las peras con las manzanas. Entonces, si a la gallada acá le gusta tanto el régimen presidencial y se excitan con el presidente, entonces póngale bipartidismo. Ahora, las distorsiones de los partidos políticos en un sistema presidencialista también es causa y origen del mismo régimen, en donde el presidente de la República coopta a los partidos políticos y en donde es más importante la persona. Fíjate que la discusión presidencial no es acerca de programa. Hay algunos incautos que dicen, no, es que el programa Juanito, el programa Menganito, pero no es así. La discusión de base es la discusión acerca de la persona. Me sí, gusta Juan Pérez porque Juan Pérez es tal cosa. Me sí, gusta la Juanita González porque es tal cosa. Nadie es la habla de persona. programa. Así que No, sinceremos la discusión, ¿vale? Y el problema de discutir acerca de personas es que las personas se mueren. Entonces tú no puedes poner todas las fichas en una persona, no, es que lo va a cambiar todo y toda la cuestión, ¿vale? Entonces, de alguna manera, de a poco vamos a tener que ir concentrándonos en cuáles son nuestros programas políticos, no electorales, sino que un programa político de fondo. Por ejemplo, que nosotros sepamos que N. Monsi y René Navarro tienen este programa político porque los dos, por ejemplo, no sé, van por estudiar el parlamentarismo, ¿cachai? Y uno cualquiera de afuera va a decir, ah, pero ellos cachan de ese cuento. Me explico, sí, ¿cierto? O que, por ejemplo, nosotros estamos en contra del aborto. Que si tú o yo salimos de parlamentario, de lo que fuere, no vamos a estar a favor de cosas anti-vida, ni a favor del woke, ni del feminismo radical, ni, ¿se fija? Porque tenemos un programa político. Entonces, en definitiva, eso es importante. Ahora, para reforzarlo más, los regímenes políticos no solamente tenemos que pensarlo en el presidente de la República, lo que pasa es que nosotros tenemos esa como manía, cierto esquizoide de creer que el presidente lo va a arreglar todo, pero hay cuestiones locales también que se pueden manejar como lo estoy planteando. Por ejemplo, yo te pregunto a ti, los temas de corrupción en Chile, ¿dónde se dan más? Bueno, se dan en todos lados, está bien, pero en los ministerios, las municipalidades, estadísticamente se dan más en las municipalidades. Porque el alcalde tampoco tiene ningún freno ni cortapeso, ni cortapisa. sí. Los concejales son de adorno. Entonces, pensemos también una municipalidad con régimen de gabinete o concejaliano, si ustedes lo quieren, ¿va? Para que se entienda, en donde los concejales eligen a un administrador. Fíjate que la palabra también es importante, porque estos gallos, el gobierno significa la conducción, es como elegir al chofer. ¿Qué pasa si el chofer le pone la pata y anda a 200 kilómetros por hora en donde hay que andar a 50? O anda a 30 en donde hay que andar a 100. ¿Te fijas? Entonces, si nosotros pensamos, por ejemplo, un municipio en donde por un programa aparece la figura, llamémoslo así, que conduce en el momento determinado, pero que por circunstancias que pueden pasar durante el transcurso, este puede cambiar sin dramatizar, no sé si me explico, sin dramatizar, y siempre llamando nuevamente a la votación, que se supone que es lo que ellos dicen que es. Po. Ahora, sabemos que no es tan así, pero a lo que voy es, si nos vamos a creer el cuento de que es la gente la que decide, entonces la crisis que la destrabe la gente.
y el régimen parlamentario ofrece esa opción. ¿Es la panacea? No es la panacea. Es lo Porque que podría haber sido como ejemplo, podría haber sido con el tema previsional, ¿o no? por ejemplo, pero Como nunca se pusieron de es como lo acuerdo, lógico, ¿cierto? Claro, llama elecciones, ¿sí? Yo ¿cierto? dije, van a llamar a elección, ya que decida el país. Pero Por, claro que pero habían intereses. te fijas que está costado. Ahora, te vuelvo a repetir, porque estas cuestiones yo también las hablo con amigos en España, que me ha costado hacerles ver que no, acá no estamos mejor por tener régimen presidencial, Mm. ¿vale? Entonces, quizá en todas estas cuestiones tenemos que entretenernos desde lo micro hasta lo macro y ver cuáles son las opciones reales de entender qué significa un gobierno, qué significa la administración, para luego enfrentar los otros desafíos que están, llamémoslo así, en otra escala, como lo planteaste tú recién del tema del globalismo. Piensa que en este rato elegimos gobernadores que no gobiernan, institucionalmente no gobiernan, son jefes del core. Eso es un gobernador hoy, no gobierna. Si tú le preguntas a un niño chico de 7 años, hijo, ¿qué hace un peluquero? El niño te va a responder, corta el pelo, ¿cierto? Si tú le preguntas qué hace un gobernador, te va a decir gobierna. ¿Y en qué consiste el gobierno? En el orden público. Pregunta en la ley si existe una atribución de orden público en los gobernadores. No las hay. Pero, ay, se novilaron con que la cuestión, que el regionalismo, te fijas, a la final son puros flatus vocis. La invitación que yo hago es no hacerle el quite a los modelos, pensarlos, estudiarlos, no quedarnos con la mitología, esto de no, es que en Chile no funcionó, entonces no te dejan ni hablar, pues si esa es la cuestión. Claro, ¿Cachai? sí. Y decir, a ver, ¿será bueno que tengamos una figura para esto y otra figura para lo otro? ¿Por qué no? Y lo que digo yo, ¿y dónde está lo malo? Y que me digan dónde está lo bueno de este, porque vuelvo a repetir, ¿qué pasa si hay una crisis a mitad de gobierno? ¿Tenemos que esperar los 3 años que restan para una elección mientras nos sacamos la cresta por Twitter? Bueno, eso y lo otro, la cantidad de cambio de gabinete, que eso también genera inestabilidad, eh, evidentemente. Creo que ahí el tema del ministerio también es algo que creo que debería también tener un cambio. Cuando hablamos, si estamos hablando del tema de la figura de jefe de Estado, jefe de gobierno, yo creo que los ministerios, Es que es el incluso, punto, en el régimen presidencial, los ministerios, los ministros, son cargos de exclusiva confianza del presidente de la República. sí. Entonces, si no hay cambios ministeriales es por culpa del presidente de la República. Mm. No es culpa del sistema político, digámoslo así. Pero Porque finalmente tampoco tiene como imparcialidad, porque no, pues si porque tiene la como está misma todo carga concentrado, ideológica, porque todo está concentrado en manos de una sola persona, que en definitiva tampoco tiene la potestad suficiente como para conducir los destinos de un país. así es. Así es, René. Así que nuestro No es programa va a fácil el ser, tema, por favor que no quede no, así como, aquí trajeron la última chupada del mate. No, no, yo lo único que pretendo es que se abra la discusión y que, ojo, claro, tú tomaste un ensayo de los otros más que están en el librito, que tienen otro, sí. claro, que tú dijiste cortito y todo, pero nos pueden servir de disparadores y te agradezco un montón la opción de que quizás, claro, no lo dijimos con todo el, el, el desmenuzaje, ¿cierto?, que necesita, pero que por lo menos ojalá despierte la curiosidad. Sí, eso. Eh, Volverle a enfatizar a las personas el hecho de que en la descripción va a estar donde pueden adquirir este libro de hispanocatolicidad y los breves ensayos ahí que tiene René y que amablemente ha decidido difundir, porque uno, la verdad que desea hacer un libro para que después esto quede en las memorias, quede para futuras generaciones, para alguien que en un par de años más diga, oh, mira, encontré este libro de René Navarro y habla de un tema que yo creo que ahora se cambia. ¿Ah? Ahora podemos hablar de parlamentarismo. Y esas Sí, cosas pueden ahora, estar surgiendo. ojo, Así que, perdón, solo un detalle que, para no quitarle el matiz hispano-católico. Todas estas cuestiones no las vamos a poder superar nunca si no superamos que el orden y el gobierno parte en el gobierno familiar. mm, En el fuero interno, nosotros decidimos con nuestro libre albedrío. El primer fuero político es el fuero familiar.
Si nosotros no somos capaces de estructurar nuestro fuero familiar, ya sea en la familia nuclear y en la familia extensa, mal podremos hacerlo en la vecindad. Si no somos capaces de hacerlo en la vecindad, mal lo podríamos hacer en la ciudad. Si no los hacemos en la ciudad, la provincia, la región, hasta llegar al país completo. Entonces, necesitamos reforzar nuestras raíces y ese reforzamiento de las raíces va a venir desde el núcleo, que dicen es el núcleo fundamental de la sociedad. Y así debe ser. El núcleo es fundamental. Agradecerte, René, Muchas gracias a ti. por este momento y yo espero que podamos después seguir desmenuzando de muchas, muchas cosas que por el tiempo no nos alcanza, pero lo importante es que uno pueda seguir dialogando y que eso no se pierda. Así que agradecerte por estar aquí en mi canal. Muchas gracias porque tu canal es todo muy bueno, así que espero haber estado a la altura del padre Moore, que lo tuviste el otro día de... El padre Charles Moore y padre Javier Olivera. Así Sí, súper, que así es que espectaculares invitados, así es que, ¿qué más puede sentir uno que sí, alegría nomás, po? Así que muchas gracias por la invitación. sí, nos estamos viendo quizás en otro próximo episodio. Así que chao, chao. Gracias.